Con motivo del 12 de octubre, haremos breves reflexiones sobre la idea que del cosmos y de la geografía del planeta Tierra tenían los hombres europeos en los días en que Cristóbal Colón hiciera su primer viaje a América. En esa cosmovisión, la experiencia jugaba un papel muy pobre. La religión católica dominaba el pensamiento. Los argumentos que los teólogos de la Iglesia, convertidos en los filósofos y en los pensadores de la época, impusieron para explicar el cosmos y el planeta Tierra, iban acordes con los dogmas religiosos que convenían a la Iglesia católica, a lo afirmado por la Biblia y por los libros de los padres de la Iglesia. Antes que los aventureros navegantes empezaran a surcar los mares más allá del Mediterráneo, la experiencia jugaba un papel muy pobre para explicar la geografía del planeta. Cuando Cristóbal Colón se atrevió a realizar su primer viaje, se lanzó a lo desconocido, atrapado en los dogmas de la Iglesia y a lo que él pensaba que era el mundo. A pesar de las nuevas experiencias y de la realidad novedosa y fantástica que encontró a su paso, las vio con los ojos y la mente de un hombre de la Edad Media, formado y nutrido con el pensamiento religioso y dogmático de su época. En ninguno de sus 4 viajes pensó Colón que había llegado a un nuevo cuarto continente. En los dogmas religiosos no cabía, no se aceptaba la idea de un cuarto continente que contradijera la voluntad divina plasmada en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en 3 continentes y en 3 razas. Las 3 coronas de la sagrada tiara papal eran símbolo de esa tríada. África con su raza negra, Europa con su raza blanca y Asia con su raza amarilla. Además, estas 3 razas, según aquellos teólogos, tuvieron su origen únicamente en Adán y Eva y nada más. No se concebía otro origen, otra raza nacida en otro continente y menos que no tuviera su origen en Adán y en el paraíso terrenal. Por eso, el descubrimiento de América y de nuevos pueblos por el hombre europeo significó un quebradero de cabeza para la Iglesia, para sus filósofos y pensadores llenos de dogmas que todo lo explicaban. ¿Cómo concebir la existencia de otros pueblos que no tuvieran su origen en Adán y Eva? Les comento que este asunto de las tríadas no fue una creencia original de la Iglesia. Este mito data de la más remota antigüedad. Los egipcios tenían su tríada principal compuesta por la diosa Isis, hermana y esposa del dios Osiris, y su hijo, el dios Horus. En la India, la tríada hindú estaba compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, llamado Trimurti, que en sánscrito significa triple forma. El hinduismo además contaba con 3 libros sagrados, Rig Veda, Yajur Veda y Sama Veda. Y murió Colón con la creencia de que había llegado a la costa oriental de Asia, a Zipango, hoy Japón. Nunca pensó en un cuarto continente. Atrapado en el dogma de los 3 continentes, no alcanzó a entender la nueva realidad geográfica de sus descubrimientos. El inconveniente surgido con la esfericidad de la Tierra y sus habitantes viviendo de cabeza en la zona austral, y que existieran habitantes que no tuvieran su origen en Adán y Eva, fue resuelto de manera conveniente por los teólogos de la Iglesia. Aumentaron que sobre la esfera casi redonda, encima se encontraba montada una gran isla llamada Ecúmene, con sus 3 continentes, sus 3 razas y su origen en Adán, todos viviendo parados hacia arriba y no de cabeza como habitantes antípodas. Y sobre esa ecúmene, universo habitado por el hombre, la Iglesia tenía el dominio, era omnipresente, universal, era Iglesia ecuménica. Por eso los hombres podían gozar del bautismo, del sacramento y de la salvación de sus almas, porque una Iglesia universal, ecuménica, los tenía a la mano para bautizarlos. Pero al aparecer América como un cuarto continente habitado por una cuarta raza que no era negra, ni blanca, ni amarilla, no solo echaba por tierra el dogma de la Santísima Trinidad y de los 3 continentes con sus 3 razas, sino que ponía en peligro, en duda, la ecumenicidad de la Iglesia y el origen adamita del hombre.
¿Cómo era posible que siendo la Iglesia ecuménica universal, omnipresente y omnisapiente, hubiera dejado en el descuido, en el abandono, fuera del bautismo y sin salvación a tantas almas durante tantos siglos? Para Ginés de Sepúlveda fue muy fácil resolver este problema. Sin calentarse la cabeza, Sepúlveda simplemente afirmó que los seres nativos encontrados y conquistados aquí en América por los españoles no eran seres racionales, no tenían alma que salvar y por lo tanto no necesitaban del bautismo. Para él la Iglesia no había incurrido en omisión. Los franciscanos, como Torquemada, al entender que los indios eran seres humanos y tenían alma, se preguntaron si antes de la llegada de ellos había venido a América alguno de los apóstoles enviados por Cristo 15 siglos atrás a evangelizar a los indios. Pero les creó confusión el encontrarse con una civilización avanzada de los aztecas, pero que practicaban sacrificios humanos. Esto último los convenció de que jamás por estas tierras había llegado a las palabras del Evangelio. Jacques Lafayette cita a Fray Bernardino de Sahagún que nos dice: también se ha sabido, por cierto, que nuestro Señor Dios, a propósito, ha tenido ocultada a media parte del mundo hasta nuestros tiempos, por su divina ordenación ha tenido por bien manifestar a la Iglesia Romana Católica con el propósito de que los indios fuesen alumbrados de las tinieblas, de la idolatría en que han vivido. Los franciscanos junto con Sahagún entendieron que habían venido a las Indias a evangelizar a los indios, a cumplir con la palabra bíblica y de acuerdo a la esperanza milenarista, a anunciar la segunda venida de Cristo. Muchas gracias.